Buenas tardes, abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muy contento de estar de nuevo con nuestros hermanos hispanos que están aquí en los Estados Unidos. Abogado, hay mucha preocupación en nuestra comunidad de ir a corte a defender sus derechos laborales por temor a que inmigración actúe contra ellos. Nancy, hay razón para estar preocupados, pero hoy les voy a decir la realidad de los hechos para que se despreocupen aquellos hermanos indocumentados que tengan casos de empleo, de problemas en el trabajo. Las autoridades de inmigración en los últimos meses sí han ido a las cortes, sí, y han arrestado y deportado personas indocumentadas. Pero, y aquí está la cosa que tenemos todos que entender, no han ido nunca a una corte federal, que es donde se llevan estos casos de problemas laborales, y tampoco han ido nunca a una corte estatal donde hayan casos laborales. ¿Dónde es que ha ido inmigración? Vamos a aclararles eso de una vez para que se les quite el miedo a los hermanos indocumentados. Las autoridades de inmigración han ido a las cortes criminales o cortes de familia, que son cortes muy especiales donde están siendo tratados casos de personas con récord criminal. Entiéndanlo bien, las personas que inmigración está arrestando y está deportando son personas con récord criminal, son personas en la mayoría de los casos que han cometido un acto criminal y sus casos están siendo resueltos en las cortes criminales o en algunos casos en cortes de familia. Hemos revisado con mucho cuidado todos los casos en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, donde inmigración fue y arrestó a inmigrantes y los deportó. Y en todos, sin excepción, fueron personas con récord criminal, en corte criminal y en un caso en corte de familia, pero todos eran personas que habían cometido ofensas sexuales, ofensas de abuso de familia, ofensas criminales contra otras personas. Así que los hermanos hispanos que están indocumentados, que están aquí en los Estados Unidos y tienen casos de empleo, no tienen ninguna razón para preocuparse, para nada. Pueden ir a la corte y absolutamente no les va a pasar nada. Inmigración no va a meterse en esa corte. Abogado, usted constantemente, diría yo que va a la corte diariamente a defender los derechos laborales de sus clientes. No ha visto ningún caso que haya estado inmigración ahí. Y gracias Nancy, tienes toda la razón. Nosotros vamos a la corte no una ni dos, sino 3 o 4 veces al día. Tenemos que ir a las cortes federales. Acuérdense que aquí en Estados Unidos hay cortes federales y estatales. Nosotros vamos a las cortes federales porque la ley que protege al trabajador contra abusos de empleo es federal. Nunca, se lo repito, nunca ha habido una persona de la inmigración en esas cortes. Con decirles una anécdota, un abogado del dueño de un parqueadero le dijo en una ocasión a la jueza que estaba escuchando el caso de un grupo grande de indocumentados que estaba demandando al dueño del parqueadero: jueza, es su obligación de llamar a inmigración porque todos estos son indocumentados. La jueza le dijo: señor, hágame un gran favor. Y el abogado dijo: ¿qué?
tráigame al dueño del parqueadero, hágame el favor, me lo trae ya a esta corte. Y el abogado, jueza, tráigame al dueño, señor, ya mismo. Y el abogado, todo asustado, blanco como el papel, fue y le trajo al dueño, y la jueza le dijo: yo lo puedo a usted multar $10,000 por cada indocumentado que usted empleó, y lo podemos hasta meter en la cárcel. Así que deje de estar usted amenazando a los indocumentados de que los van a llevar a inmigración, porque usted es tan o más culpable que ellos por estar empleándolos. ¿Qué quiere decir esto? Los indocumentados no tienen nada de qué preocuparse. Los jueces en las cortes federales saben la ley muy bien y saben que los indocumentados que trabajan en compañías no son ni un milímetro ni un centímetro más culpables que los dueños del negocio. Cualquier dueño de negocio que se ponga a amenazar a los indocumentados, que voy a llamar a inmigración si tú me acusas de algo, si tú me demandas, ese dueño es, como dicen en ciertas partes de nuestro país, es un pajudo, pajudo, está diciendo pura paja, eso es paja, porque ese dueño de negocio, él está en líos tanto como los indocumentados que él emplea. La ley lo dice claramente, cualquier dueño de negocios que emplee indocumentados se le puede imponer una multa de $10,000 por cada persona indocumentada y 6 meses de cárcel. 6 meses de cárcel por cada indocumentado. Así que ellos están diciéndoles pura paja. No le crean. Y si ellos se quieren meter con ustedes, llámenme a mí y yo con mucho gusto les meto la inmigración a ese dueño. Tengo 17 años en esta práctica. Óiganlo bien, 17 años en esta práctica. He representado a más de 10,000 indocumentados. ¿Ok? Y hasta el día de hoy, gracias a Dios y toco madera, no me han deportado al primer indocumentado que ha ido a las cortes federales de los Estados Unidos, ni me los van a deportar, a menos que tengan récord criminal. En eso sí me lavo las manos. No puedo sacarlos del lío si tienen récord criminal. Lo más seguro es que si tienen récord criminal y están en un caso de horas extras, salario mínimo, no se van a meter con ustedes porque estamos en la corte federal. Allá no va inmigración a molestarlos. Es muy importante lo que nos dice, abogado, así no le devuelve la confianza a los hermanos hispanos, a los trabajadores hispanos en el área metropolitana. Abogado, se cambió, se mudó de oficina, ¿verdad? Sí, tenemos nuevas oficinas en la misma dirección, no nos hemos ido de donde estábamos, solo que tenemos ahora oficinas mucho más amplias y tenemos mucho más personal para atender más casos de personas que estén siendo abusadas en el trabajo. Estamos ahora mismo y expandiendo el personal, más abogados, más asistentes, porque queremos mover los casos rápido, porque sabemos que los hermanos hispanos lo que necesitan es resolución de casos rápida, pronta, para que puedan tener su dinero. Quería agregarte otra cosa, Nancy, que también es muy importante que los hermanos indocumentados entiendan. En estos casos de salario mínimo, horas extras, ¿verdad?, de abuso en el trabajo, las idas a la corte son mínimas. Mínimas. ¿Qué quiere decir eso? La única vez que tiene que ir a la corte un indocumentado es para ir a negociar un acuerdo con un juez. En una ocasión, ¿qué tienen que ir? Van conmigo, vamos a la corte, allá hablamos con el juez, están los dueños del negocio con sus abogados, se negocia un acuerdo, si se llega al acuerdo se resuelve el caso, punto, se acabó el cuento. ¿Ok? Eso es número uno. Así que idas a la corte son pocas, muy pocas.
pero contaditas. Si el caso no se resuelve en esa visita a la corte, tendríamos que ir una vez más a la corte si va a haber un juicio. Eso son muy raros. Todos los dueños de negocios saben que van a perder. Esto es ya la regla. Dueño de negocio que se mete en líos con horas extras y salario mínimo está perdido. El dato es que hemos ganado en los últimos 3 o 4 años 25 juicios que fueron a la corte. Y los dueños de negocio lo saben y los jueces se lo dicen cuando vamos a las reuniones para resolver el caso, que ellos deben resolver los casos de una vez porque van a perder. Porque en los juicios la ley favorece al empleado. En todos los casos, cuando vamos a la corte, la ley favorece al empleado, claro, mientras que el empleado esté diciendo la verdad, mientras que el empleado esté diciendo lo que pasó y no vayan a salir cosas que son falsas en sus testimonios. Pero mientras estemos diciendo la verdad, tenemos la ley a nuestro favor. Así que no hay nada de qué preocuparse. Las visitas a la corte son contaditas y en ningún caso aparece inmigración en las cortes federales. Bien, abogado, nos devuelve la fe y muchas gracias. Estoy siempre a la orden y aquí estamos a su servicio para todos los hermanos que quieran que les den el dinero que les deben, y aquí estaremos con mucho gusto para atenderlos y sin ningún problema con inmigración les conseguiremos su dinero. Eso se los aseguro. No va a haber problema de ningún tipo si no tienen récord criminal y tampoco estamos yendo a ninguna corte criminal. Gracias.